Hoy vamos a preparar un tomahawk. Hoy le tocó el turno a esta belleza de tomahawk. De peso 2,5 libras, 2 pulgadas de grosor. Mira nada más el marmoleado que tiene. Esto es lo que vamos a cocinar en el grill. Voy a comenzar por limpiar el hueso. Ya ven que muchas veces no te lo entregan completamente limpio. Como este está decentemente limpio, pero yo todavía le veo por aquí algunos excesos de tejido, unos cueritos, que realmente es meramente estético. Pero pues si ya estamos haciendo una carne de este nivel, pues vale más que se vea presentable. Voy a preparar el grill y para esto voy a usar una parrilla eléctrica que a mí me funciona muy bien para prender el carbón. Si te fijas, estoy usando un trozo de quebracho. Esta madera a mí me fascina, es de Argentina y es una madera que le da un sabor muy peculiar a la carne. Aquí solo le estoy agregando el carbón. Yo estoy usando carbón de mezquite, pero puede ser cualquier tipo de carbón natural. Y ya solo formamos como una casita, como una montañita, para que cubra la parrilla y se prenda el calor uniforme. Fíjate cómo cargué hacia un lado donde quiero tener más calor. Si tú estás utilizando un grill de gas, pues solo bájale a la hornilla del lado que quieres menos intenso. Mientras está el grill, voy a hacer una mantequilla con mezcal. Para las mantequillas compuestas a mí me gusta usar más los shallots que las cebollas porque tienen un sabor como más perfumado, un poquito más fino, no se siente tan fuerte como la cebolla. Y lo vamos a picar finamente. Yo solamente estoy utilizando la mitad de uno. Le voy a agregar tomillo fresco y esto lo vamos a limpiar jalando las hojitas del tomillo hacia el lado contrario de donde crece. Otra hierba de olor que me gusta mucho con las mantequillas es el orégano, pero que sea fresco, ¿eh? Y vamos a picarlo bien finito junto con el tomillo. En un sartén con aceite a fuego medio voy a poner a cocinar los shallots. Lo voy a cocinar bien poquito e inmediatamente voy a poner lo que no puede faltar en una mantequilla compuesta, los ajos. Yo aquí le exprimí rapidito 4 dientes de ajo fresco. No vayas a utilizar el que ya viene picado en frasco, ¿eh? De verdad no sabe igual. Enseguida agrégales el tomillo, el orégano picado y muéveles un poquito. ¿De qué dijimos que era la mantequilla? Ah, pues de mezcal. Entonces le ponemos la mitad del shot con mucho cuidado porque puede flamear, ¿eh? Ahora suaviza la mantequilla con una batidora y mézclale los ingredientes que cocinamos. Aquí le vas a agregar también otro poquito del mezcal. Y ahí lo vuelves a mezclar. Fíjate cómo le estamos poniendo poco a poco a la mantequilla el mezcal, porque queremos que sí sepa a mezcal. Si lo hubiésemos puesto todo cuando lo flameamos, la mayor parte se evapora y entonces no da ese saborcito ahumado que tiene el mezcal. Y para cerrar con broche de oro, la pimienta, que no podría faltar. Le ponemos solo un poquito y la mezclamos y ya quedó. Qué bien va el carbón. Ya podemos quitar la parrilla. Con el fuego que tiene es suficiente para que se sigan haciendo las brasas. Ahora sí, hay que preparar la carne. Le voy a poner la mantequilla de mezcal que hicimos y le agrega suficiente sal gruesa. Es importante presionarla sobre la carne para que se adhiera bien la sal. Yo estoy utilizando hojuelas de sal de mar que la verdad me funcionan muy bien, pero también puede ser sal de grano. La sal de grano de Colima es buenísima. La sal del Himalaya, si usas esa, hay que ponerle un poco más porque es menos salada. Si usas sal de Hawái, la sal mediterránea es perfecta, es una de mis favoritas. La que tú prefieras, siempre y cuando sea sal gruesa. Oye, pero no se te olvide ponerle a los lados. Acuérdate que en un corte tan grueso es importante que quede uniforme, así es de que también en los lados hay que sazonarlo. Por último, lo empimientamos por todos lados. No tengas temor de ponerle suficiente pimienta y sal. Recuerda que tiene que estar bien adherido porque es un corte grueso que necesita tener mucho sabor. Y ahora protege el hueso con aluminio. Esto es meramente estético. A mí me gusta ponérselo porque no me gusta ver el hueso quemado. Mira qué bien están las brasas. Voy a aprovechar para hacer una salsita con jitomate, tomatillo.
chiles jalapeños rojos, la cebolla. Le va a dar un sabor ahumado bien rico. Creo que están un poquito fuertes las brasas, así es de que voy a bajar un poquito el calor, cerrando el oxígeno de entrada y el oxígeno de salida para que se ahogue un poco. Mira qué bonitas se ven las brasas del quebracho y el carbón. Ahora sí están en su punto para poner la carne. Los cortes gruesos hay que tenerles paciencia, así que vamos a darle para empezar unos 6 minutos. Por mientras puedes prepararte tu tequilita, tu mezcalito, lo que gustes. Apenas pasaron 4 minutos, pero soy tan curiosa que quiero ver cómo va. Uy, está agarrando un color muy bonito. No te preocupes por los flamazos que viste, está bien, eso le va a dar un sabor especial. Ahora sí, ya pasaron 6 minutos, vamos a ver cómo va. Me encanta usar este grill para las carnes porque también se puede utilizar como ahumador. Mira qué bien están quedando los tomatillos, los chiles jalapeños, las cebollitas. La carne también se ve ya de muy buen color. La voy a pasar para un área que esté menos caliente y ahí la voy a dejar por otros 4 minutos. Ya pasaron los 4 minutos, voy a ver cómo va la carne. Mira nada más qué color tan precioso. Está muy bien sellada. Aquí ya voy a sacar los ingredientes de la salsa. Si te fijas, los tuve todo el tiempo en una orilla donde no tuviese tanto calor. Pero todo eso tostadito que ves ahí le va a dar un sabor ahumado delicioso. Ya pasaron los 4 minutos y le voy a bajar al grill, porque ahora quiero que la carne se cocine por dentro. Ya la sellamos, ya no se salen los jugos. Ahora sí, despacio cocinamos hacia el centro. Mira, está a 600 grados Fahrenheit. Nuevamente, para bajar el calor que hago, le cierro el oxígeno y para esto cierro la boquilla de salida y cierro la puertilla de entrada. Estoy buscando llegar a 375, máximo 400 grados Fahrenheit, que vendrían siendo 180 a 200 grados Celsius. Ya pasaron los últimos 4 minutos, vamos a ver cómo va la carne. Se ve espectacular. Vamos a ver cómo está la temperatura. Le falta todavía un poquito. Si no tienes un termómetro cerca para medir las temperaturas, puedes utilizar tus manos. Esto es rojo, medio, 3/4 y bien cocido, o chancla diría yo. El color ya está perfecto. Está súper sellada, bien uniforme. Si pudieran verla aquí, de verdad está que no puedo esperar para probarla. El aroma ni se diga, ya me imagino los vecinos no tardan en venir a ver qué estamos cocinando. Y por último vamos a sellar los costados del tomahawk. Es importante que no omitas este paso. La mayoría de los tomahawk traen grasa alrededor y si no la sellas o no la cocinas pareciera que está cruda, aunque en realidad está cocinada, pero puede dar esa apariencia. Ahora sí, ya quedó. Mira nada más qué chulada. No puedo esperar a probarlo. Se ve buenísimo, jugoso, huele delicioso. Le voy a agregar otro poquito de mantequilla de mezcal, ahorita que todavía está bastante caliente. Y ahí lo voy a dejar reposar por aproximadamente 10 minutos mientras preparo con lo que voy a acompañar la carne. Ay, se me olvidó poner la cebolla en el grill. Rápido la ponemos. Le hacemos un hoyito y le ponemos de la misma mantequilla de mezcal. La vamos a envolver en aluminio con sal y pimienta y ya está. Directo a las brasas, ahí va a estar bien rápido. Se me ocurrió hacer un choriqueso para acompañar la carne. ¿Qué te parece? ¿Eso está rápido?
¿Qué tal si le agregamos un poquito de cebollita fileteada al chorizo para que no se sienta solito? Ay, ya huele bien rico. Por último, el queso. Yo le estoy poniendo Monterrey Jack y Monster, pero le puedes poner el queso que a ti te guste. Lo importante es que sea un queso que se derrita. Le estoy agregando queso para que se gratine y lo voy a meter al hornito a temperatura alta por más o menos 3 minutos. ¿Cómo ves si para platear este tablón agregamos algo fresco? ¿Qué tal unos tomates de reliquia? A mí me fascinan porque son más dulces de los tradicionales y sus colores son espectaculares. Como ves, solo le estoy agregando un poquito de sal y pimienta y le voy a poner unos mozzarella frescos. Cortamos en rebanadas delgadas el tomahawk. Vamos a ver cómo quedó. Perfecto, como a mí me gusta. Término medio rosado al centro. Este es un corte que normalmente se sirve al centro para compartir, por eso lo rebanamos. Mira qué jugoso está. No puedo esperar a probarlo. Esto es lo que estaba buscando. Rosado, jugoso por dentro y bien sellado por fuera. Lo siento, pero yo ya no puedo esperar. Está bien rica. Bueno, después de darle el visto bueno, vamos a continuar con el plateado. Hay que acomodar la carne mostrando su término. Eso es importante. Que no se nos pase sacar el choriqueso del horno. Mira qué rico se ve. No sé ustedes, pero también el choriqueso lo quiero probar. Para terminar la ensalada caprice, no se nos olvide ponerle el vinagre balsámico y un poquito de albahaca o basil. Le voy a agregar un poquito de chorizo al choriqueso y ahora sí ya quedó. Para la salsa solo licué los ingredientes que asamos y le agregué un poquito de sal y cilantro. Ah, y la famosa cebolla. La voy a cortar en rajas gruesas y le voy a agregar jugo Maggi y limón. Y se lo voy a agregar en el centro del tomahawk. Bueno, pues llegó la mejor parte, vamos a probar el tomahawk. Voy a cortar un pedacito y me lo voy a comer con una tortilla en un taquito. Un poquito de choriqueso. Esta salsita que se ve deliciosa. Y bueno, a mí siempre me encanta ponerle limón. Un poquito de cebollitas con jugo Maggi. Vamos a ver qué tal. ¡Uy! Está increíble. De verdad buenísimo. Si quieres ver la lista de los ingredientes que usé, puedes encontrarla en la descripción de este video. Ahora sí ya eres bien salsa para hacer tomahawk.